Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos podamos crecer en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos invitarles, como siempre lo hacemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, den like a los videos, comentar y compartir este material. De esta manera, esta plataforma va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, la mejor forma de apoyar este ministerio es suscribiéndose e invitando a otras personas a que se suscriban para que así podamos crecer en esta plataforma y podamos expandir el Evangelio de la verdad presente. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios, una clase de profecía bíblica. Quiero invitarles a que consigan su Biblia, tomen papel y lápiz porque vamos a profundizar en la Biblia. Antes de hacerlo, hermanos, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, discernimiento para que este mensaje, Señor, pueda ayudarnos a crecer en conocimiento, pueda prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a tus hijos que van a ver este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento y que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas, no solamente pueda quedar en el intelecto, sino que también podamos vivir en armonía con este mensaje. Te pedimos, Señor, sabiduría e inteligencia, que seamos guiados a toda verdad a través del poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a profundizar en profecía bíblica. Hermanos, es importante que nosotros ejercitemos el conocimiento para que nosotros podamos entender estos importantes temas. El Espíritu de Profecía dice en la página 112 de Testimonios para los Ministros, página 112, dice que se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Eso lo dice Testimonios para los Ministros, página 112. O sea, los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros que más se deben de estar estudiando en la iglesia, en conferencias evangelísticas, en estudios bíblicos. El libro de Daniel y Apocalipsis contiene el Evangelio eterno, contiene la verdad presente que el mundo necesita conocer en esta última etapa de la historia. Por lo tanto, hermanos, es importante que como pueblo de Dios podamos nosotros entender estas grandes profecías plasmadas en el libro de Daniel y Apocalipsis. Lastimosamente, hermanos, los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros más mal interpretados en el protestantismo y son los libros que menos estudian en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista del séptimo día. Es raro ver las iglesias donde presentan esta clase de temas, pero muchas iglesias también lo presentan. En este caso, en mi iglesia donde nos congregamos, es una iglesia donde se presentan esta clase de temas, no solamente por mi persona, sino también por otros líderes de la iglesia que aman esta clase de temas porque reconocemos de que estamos en los últimos días. Satanás ha lanzado un ataque acérrimo en contra de estos libros, porque el diablo sabe de que los libros de Daniel y Apocalipsis se meten detrás del telón y desenmascaran a Satanás. Por eso es que Satanás quiere que nosotros no estudiemos estos importantes libros. Por eso es que algunos le llaman que predicar de estos libros es predicar de terror. He escuchado algunos predicadores que dicen de que predicar de Daniel y Apocalipsis es meterle miedo a la iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que esa es una mentalidad diabólica. El libro de Daniel y Apocalipsis son los libros que contienen el Evangelio
El centro de Apocalipsis es Cristo. Más de 27 veces se menciona a Cristo como un cordero, aparte de otro simbolismo que se mencionan en el libro de Apocalipsis y Daniel. Porque es importante que entendamos que el centro de la profecía apocalíptica es Cristo Jesús. Antes de iniciar la clase, quiero que analicemos lo que dice el apóstol Pedro, para que notemos de que el centro de la profecía es Cristo, nuestro Salvador. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Noten, hermanos, toda la Biblia es profecía, pero hay profecía clásica que fue específicamente para Israel y que se puede extraer un principio, una segunda referencia o aplicación. Pero cuando vemos Daniel y Apocalipsis, tenemos profecía apocalíptica que tiene que ver con revelación y evento final. En teología le conocemos como profecía clásica y profecía apocalíptica. Pero el apóstol Pedro, en términos generales, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Noten cómo dice: la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Noten qué interesante, hermano. Tenemos la palabra profética más segura. Debemos de confiar en esta palabra porque es verdadera y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. Ahora, ¿de qué se va a tratar el estudio? Vamos a hacer un estudio profundo y sólido de Daniel capítulo 12, versículo 1 hasta el 2. Solo en esos dos versos vamos a tener esa clase. Hermanos, cuando estudiamos profecía apocalíptica, son temas muy profundos que necesitamos, hermanos, detallar cada aspecto para que podamos entender los eventos finales que contienen, en este caso, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero es interesante, quiero iniciar con una poderosa cita de Elena de White, y de paso esta cita está en muchos libros, pero yo usé la cita que está en Consejos para la Iglesia, página 68, párrafo 2. Noten qué interesante lo que dice ella. Esta cita desde hace muchos años me ha llamado la atención y vale la pena citar esta cita antes de iniciar la clase sobre Daniel 12, versículo 1 y 2. Noten cómo dice: un espíritu belicioso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Noten, casi se cumple. Y sigue diciendo la cita: muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Ella está haciendo una referencia a el capítulo 11 de Daniel, especialmente los versículos 40 al 45 de Daniel 11, porque noten cómo dice la cita. Volvámosla a leer, porque me interesa que entendamos la cita, porque esta cita es un eslabón para poder desmenuzar Daniel 12, versículo 1 al 2. Consejos para la Iglesia, página 68, párrafo 2 dice: un espíritu belicioso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. O sea que estamos en el umbral, estamos en el clímax
de los últimos versículos del 11º capítulo de Daniel, o sea, Daniel 11. Es interesante que ahora vamos a estudiar Daniel 12, versículo 1. Noten cómo inicia Daniel 12, versículo 1. Necesito, hermanos, que ustedes vayan leyendo conmigo el texto bíblico y si no son ágiles para buscar las citas, puedan anotarlo y después cuando terminemos la clase usted puede repetir el tema y puede corroborar las citas para que usted pueda hacer su propio estudio personal. Daniel 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Noten, en aquel tiempo. Y dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Se infiere que es el libro de la vida. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esta clase de profecía apocalíptica? Daniel 11 y Daniel 12. El mismo capítulo de Daniel, capítulo 12, dice algo muy interesante. Vamos a buscar Daniel capítulo 12, dice lo siguiente, versículo 3. Noten que el versículo 3 está en el contexto de los versículos 1 y 2 de Daniel 12. Daniel 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Noten que los entendidos resplandecerán, dice, como estrellas del firmamento. Pero ahora noten cómo dice Daniel 12, versículo 10. Daniel 12, versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea que es importante, hermanos, estudiar este tema, y hay que entenderlo, porque dice que los entendidos son como estrellas del firmamento, pero los impíos no pueden entender, no entenderán. Así que, hermanos, es importante que no solamente usted lo escuche este tema, sino también que lo pueda usted asimilar y entender para que no seamos impíos. Lo acaba de decir aquí el ángel Gabriel a Daniel. Ahora, vamos a ver que el profeta Daniel inicia el capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel. Noten, en aquel tiempo. La pregunta es, ¿cuál tiempo? Porque aquí hay un factor tiempo, hay un factor cronos. ¿Cuál tiempo o en cuál tiempo es que se va a levantar Miguel, el gran príncipe? Y de paso, hermanos, Miguel es el nombre de batalla de Cristo. Siempre que se haya en conflicto o en una escena de conflicto y batalla, aparece Cristo como Miguel. Ya hemos dado clases sobre el nombre Miguel y su connotación en el idioma hebreo y griego. Hemos explicado que todas las características cuadran con Cristo. Es el nombre de batalla de Miguel. En el hebreo es una palabra, ¿quién como Dios? Miguel. Pablo lo relaciona con un arcángel. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles, o sea que según Apocalipsis 12, 7 al 12, el único que puede discutir y luchar con el dragón es Cristo Jesús. Según Apocalipsis 12, versículo 7, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Miguel aquí simboliza a Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? ¿En cuál tiempo?
Es importante, hermanos, entender que la Biblia, o sea, los pergaminos y los papiros, cuando fueron escritos por los profetas, no tenían numeración, no tenían nomenclatura, no tenían capítulos ni versículos, o sea, la numeración. La numeración se hizo después de siglos después por X teólogos y X monjes para poder facilitar el hallazgo de las porciones bíblicas. Pero cuando la Biblia fue escrita por los profetas, o sea, los pergaminos, no existían versículos y capítulos, me refiero a los números, sino que era un solo fragmento que los profetas y los apóstoles escribían. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque Daniel 12 y Daniel 11 es un solo fragmento. O sea que para entender el capítulo 12 de Daniel, tenemos que seguir la secuencia de Daniel 11, especialmente los versículos 40 al 45. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Me doy a explicar? Yo quisiera que ustedes me dijeran si están entendiendo lo que estoy diciendo. Para entender lo que significa en aquel tiempo, tenemos que unir el capítulo 12 de Daniel con los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. O sea que estamos hablando de los versículos 40 al 45 del libro de Daniel, especialmente el capítulo 11. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo es que Miguel se va a levantar? Si nosotros conectamos el versículo 1 de Daniel 12 con el último versículo del capítulo 11, vamos a notar que es lo que está pasando en Daniel 11:45. Lean conmigo. Está hablando del rey del norte. De paso, hermanos, en Daniel 11:40 al 45 encontramos una batalla acérrima entre el rey del sur y el rey del norte. En los últimos versículos de Daniel 11, el rey del sur, según el libro Conflictos de los Siglos, porque el libro Conflictos de los Siglos, hermanos, es un comentario de Daniel y Apocalipsis. Cuando vamos a divisar el libro Conflictos de los Siglos, vamos a notar que en los eventos finales, el rey del sur representa a la Revolución Francesa, que le suministró una herida de muerte al papado, que es el rey del norte. O sea que en Daniel 11, versículos 40 al 45, encontramos lo mismo que se relata en Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. En los últimos versículos de Daniel 11 encontramos cómo al papado o al rey del norte se le va a sanar su herida mortal que le suministró el rey del sur, y cuando esta herida de muerte se le sane, según Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, el rey del norte se va a levantar para matar y destruir a muchos. Noten cómo dice el versículo 45, Daniel 11, 45 dice, hablando el rey del norte, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué razón, hermanos? Porque según Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, este sistema habrá recobrado su poderío y todos los poderes políticos y religiosos le van a ceder el poder para gobernar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial. O sea que si queremos nosotros entender la batalla acampal entre el rey del sur y el rey del norte, tenemos que conectarlo con Apocalipsis 13, especialmente los versículos 3 y 4. ¿Está conmigo? O sea que Miguel se levanta cuando el rey del norte planta sus tiendas de su palacio entre los mares y no tendrá quien le ayude. O sea, en otras palabras, aquí vemos divisado en Daniel 11, 40 al 45, que este sistema llamado el rey del norte, va a haber un momento que noticias del oriente lo atemorizarán.
Ese es el mensaje de los 3 ángeles, lo atemorizan. Cuando el pueblo de Dios, los 144,000, prediquen el fuerte pregón de Apocalipsis 18, este mensaje espanta al papado, lo espanta al rey del norte, pero al mismo tiempo el rey del norte se levanta para matar y destruir a muchos. Vemos de que se va a dar un decreto de muerte. En este decreto de muerte es de que Miguel se levanta para libertar a su pueblo, porque el rey del norte va a dar un decreto de muerte al final de la historia, y lo vamos a conectar con Apocalipsis 13. Vale la pena, hermanos, hacer un paréntesis en este punto. Hermanos, es interesante que buscando historia, información, porque siempre es bueno, hermanos, buscar información. ¿Qué era lo que creían los pioneros adventistas sobre el rey del norte? Es interesante, hermanos, que en la época de los pioneros se levantó un famoso erudito llamado Urias Smith. Es interesante que Urias Smith creía de que el rey del norte era Turquía. Es interesante, hermanos, que al corroborar la historia, entre los pioneros había un acalorado debate. Por ejemplo, Urias Smith, un famoso erudito y pionero de la iglesia adventista, sostenía que el rey del norte era Turquía. Es interesante, hermanos, que hubo una división entre los pioneros. Jaime Huay, el esposo de Elena de White, que era un pastor, Jaime White era un pastor, que en esa época, hermanos, él provenía de una organización religiosa semi-arriana. Pero es interesante que Jaime White no aceptaba la postura de Urias Smith con referencia al rey del norte. Urias Smith decía que el rey del norte era Turquía y Jaime White decía que era el papado. O sea, los pioneros se dividieron. Pero es interesante, hermano, que Urias Smith no era inspirado por el Espíritu Santo, simplemente un teólogo y un erudito. A pesar de eso, hermanos, Urias Smith escribió 2 tomos sobre Daniel y Apocalipsis, que a pesar de que Urias Smith estaba supremamente equivocado con referencia al rey del norte, llamándole a Turquía el rey del norte, aún así, Elena de White sugirió que se publicaran los libros de Daniel y Apocalipsis que Urias Smith había escrito. Porque Elena de White sabía de que hay muchas verdades que no se conocen de una sola vez y que la luz es progresiva cuando alguien es sincero en su corazón. No estoy hablando de falsos maestros que a propósito ignoran algo y lo saben algo, pero para defender sus intereses lo ignoran a propósito. No estoy hablando de ese contexto. Urias Smith, aunque era un pionero que estaba supremamente equivocado con referencia al rey del norte, Elena de White nunca le contradijo ni nunca dijo no publiquen sus libros. Al contrario, dijo publiquen sus libros. Pero es interesante que después de que Elena de White escribe su libro, El conflicto de los siglos, se nota que Elena de White sí identificó al rey del norte con el papado y no con Turquía. Aunque Elena de White no diga en su libro o no tenga ninguna referencia textualmente que diga el rey del norte equivale al papado y el rey del sur equivale a Francia, que le suministró una herida de muerte al papado en el año de 1798. No hay ninguna cita textualmente que Elena de White diga eso, pero cuando leemos el libro Conflicto de los Siglos notamos de que Elena de White apoyaba la posición de Jaime White en decir de que el rey del norte representaba al papado, porque el último poder que va a gobernar el mundo con una falsa religión es el papado, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica, tal como lo presenta Apocalipsis 13. Es bien importante, hermanos, hacer esa aclaración. El inventor en llamar a Turquía rey del norte fue Urias Smith. No lo vamos a confundir con el profeta de los mormones que se llama José Smith. Estoy hablando de Urias Smith, un pionero de la iglesia adventista y un famoso erudito y teólogo de la iglesia adventista y de los pioneros de la iglesia adventista. Pero lastimosamente estaba muy equivocado con señalar a Turquía como el rey del norte.
El rey del norte, en los últimos versículos de Daniel 11, representa al papado, que en Apocalipsis se le llama la bestia, y que Pablo le llamó el hombre de pecado y el hijo de perdición, y que Cristo le llamó en Mateo 24, versículo 15, la abominación asoladora. Ahora, volvamos al estudio. O sea, que Miguel se levanta cuando el rey del norte da el decreto de muerte y empieza a perseguir al pueblo de Dios. Es interesante, hermanos, que según Daniel 11, versículo 40, porque los versículos 40 al 45 están pronto por cumplirse, según lo que dice la sierva del Señor. Noten lo que dice Daniel 11, versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. O sea, está hablando de lo que pasó en el año de 1798, lo que hizo Francia con llevar cautivo al Papa Pío VI, y un año después muere en Francia. La herida se cumplió, la bestia sufrió una herida y las persecuciones medievales por parte del papado cesaron. Noten, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará, esto es cuando se le sana la herida de muerte al papado, se levantará contra él con una tempestad, o sea, se va a levantar con odio, porque va a haber otra persecución según la profecía. No se olviden, hermanos, conectar Daniel 11, 40 al 45 con Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Noten, se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo. O sea que este sistema va a recobrar todo el poder perdido cuando lo perdió, cuando sufrió la herida de muerte, cuando el rey del sur contendía contra el rey del norte. Noten, se levantará con tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Es lo mismo que menciona Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Cuando este sistema gobierne todo el mundo con la falsa religión, y todos los poderes políticos y religiosos van a ayudarle para que este sistema plante sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué no tendrá quien le ayude? Porque todo el poder lo tendrá en sus manos. La ramera volverá a gobernar. La bestia volverá a perseguir. ¿A quiénes va a perseguir? A los que traen las noticias del oriente y el norte, que en Apocalipsis 14 son los mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Leen conmigo, Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto es lo que hizo el rey del sur contra el rey del norte en el año de 1798. Anoten estos detalles, hermanos. Si ustedes tienen duda, vayan a leer el libro Conflicto de los Siglos, léanlo. Si usted quiere ser poderoso en profecía bíblica, devórese el libro Conflicto de los Siglos, porque el libro Conflicto de los Siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto pasó en 1798. 1798, Francia le suministra una herida de muerte al papado, al rey del norte. El rey del sur contenderá contra el rey del norte, pero su herida mortal fue sanada. Ah, interesante. Esto significa, se levantará contra él con una gran tempestad, con carros y gente de a caballo. Pero noten ahora lo que dice Apocalipsis, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es lo mismo que plantar las tiendas de su palacio entre los mares, es lo mismo, porque este sistema va a gobernar otra vez el mundo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que el rey del norte se va a levantar con tempestad, con gran ira, para matar y destruir a muchos. Significa que este poder que va a volver a perseguir a los cristianos como lo hizo durante la Edad Media. El rey del norte es otro símbolo al papado, es otro símbolo para el papado cuando este sistema vuelva a perseguir.
Y cuando este sistema dé un decreto de muerte, es donde Miguel se levanta para libertar a su pueblo. O sea, cuando hablamos del levantamiento de Miguel, vemos una serie de eventos. En el levantamiento de Miguel vemos el cierre de la puerta de la gracia, vemos que se termina el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario y Cristo se levanta para libertar a su pueblo. O sea que en Daniel 12:1 vemos una serie de eventos proféticos. El sellamiento del pueblo de Dios, porque el papado a quien va a perseguir es a los sellados, o sea, a los 144,000. Vemos el cierre de la puerta de la gracia, que es lo mismo que Miguel se levanta. Y vemos también en el levantamiento de Miguel la liberación del pueblo de Dios, cuando el rey del norte dé un decreto de muerte para los 144,000, y ese decreto va a ser a medianoche. Es donde Cristo se levanta para libertar a su pueblo. Y vamos a ver de que esta liberación del pueblo de Dios de las manos del rey del norte y del papado de Apocalipsis 13 va a ser un decreto que se va a dar entre finales, cuando finalice la sexta plaga e inicie la séptima plaga. Porque lo que enfurece a los impíos va a ser las plagas, y la última va a ser el gran terremoto. Y los impíos deciden volcarse con los 144,000 para matarlos. Y eso va a ser a medianoche, que se va a dar un decreto de muerte por el rey del norte. Va a ser en ese momento, a través del terremoto de la séptima plaga, es de que Dios liberta a su pueblo, y esto incluye también el levantamiento de Miguel. Muy importante que entendamos esto, adventistas. Espero, hermanos, que estén siguiendo la secuencia cronológica. El levantamiento de Miguel tiene una serie de eventos finales. El sellamiento de los 144,000, el cierre de la puerta de la gracia, finaliza la voz del Cordero, que ya explicamos en otros temas, que es el cambio de ropa. Empiezan a caer las plagas y empieza el tiempo de angustia de Jacob, y entre la sexta y séptima plaga se da el decreto de muerte de parte del rey del norte. Y es en ese momento que Miguel se levanta para libertar a su pueblo, porque ninguno de los 144,000 morirá, porque todos estarán sellados. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ¿dónde vemos en Apocalipsis 13 ese decreto de muerte que impondrá a medianoche el rey del norte? Lo vemos en Apocalipsis 13, 15 al 16, hermanos. Mire qué interesante. Jamás vaya a divorciar Daniel 11, 40 al 45 de Apocalipsis 13, porque es lo mismo. Entiendan, hermanos, si usted quiere entender lo que significa Daniel 11, 40 al 45, porque el rey del norte y el rey del sur tiene otro significado en el capítulo, pero en los versículos 40 al 45 vemos cómo se presenta en una forma panorámica lo mismo que menciona Apocalipsis 13. Interesante. En Apocalipsis 13, versículo 15 al 16, encontramos el decreto de muerte que dará el rey del norte, pero que lo hará usando a la bestia con cuernos de cordero, que representa a Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden, hermanos, quien le ayuda a sanar su herida de muerte al rey del norte o a la bestia es la segunda bestia de Apocalipsis. Ahí anda una falsa interpretación de la profecía apocalíptica de que la herida de muerte al papado se le sanó en el año de 1929 por Benito Mussolini. Gran error de interpretación profética. De esa herida que hablaba Benito Mussolini y el general Gasparini era de otra herida de muerte, no de la herida de muerte de 1798, porque quien le va a ayudar al papado a sanar la herida de muerte no va a ser Benito Mussolini, sino que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica cuando imponga la ley dominical y el decreto de muerte para los que no honren el domingo en honor a Roma. Quien le va a sanar la herida de muerte al papado no es Benito Mussolini, no fue en el año de 1929
que la herida se le sanó, porque según Apocalipsis 13 será la segunda bestia que le ayudará al papado a sanar su herida. Y cuando eso suceda es que el papado y el rey del norte empezarán a perseguir. Es ilógico y fuera de contexto decir de que la herida de muerte del papado se le sanó en el año de 1929, porque el papado ya no ha vuelto a perseguir. Es un error. Sanar la herida significa volver a perseguir, porque el texto dice que se levantará para matar y destruir a muchos. Hermano, el papado no está persiguiendo a nadie en este momento, hermanos. Seamos claros. Si no está persiguiendo a nadie, significa que la herida no se le ha sanado. Aún el papado no se ha levantado. Aún el rey del norte no se ha levantado con grande tempestad, porque aún está en el proceso de cicatrización la herida. Quien le va a ayudar al papado o al rey del norte a sanar su herida de muerte va a ser la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que le va a ayudar a recobrar el poder político y religioso al papado. O sea que serán dos bestias que actuarán en concierto para gobernar el mundo, pero la segunda bestia solamente hace teatro para agradar a la primera bestia. Quien va a dirigir el mundo va a ser que la primera bestia, que es Roma, pero quien le va a ayudar va a ser que la segunda bestia, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Vamos bien hasta acá? El decreto de muerte del rey del norte y de la bestia lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 15 al 16. Noten. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, hermanos, es cuando las iglesias protestantes se unen con la política, con el poder civil, para presionar al Senado de los Estados Unidos para que imponga una ley dominical, porque la marca de la bestia va a iniciar en Estados Unidos de Norteamérica y después se va a regar a todo el mundo. Todas las naciones seguirán su ejemplo. Pero ¿quiénes van a ayudar a sanar la herida? Van a ser los protestantes, que le van a dar el aliento a la imagen de la bestia. La historia se vuelve a repetir. Así como los judíos apóstatas se unieron con el poder civil de Roma para matar a Cristo, al final de la historia el protestantismo se unirá con Roma para buscar la ayuda del poder civil y dar un decreto de muerte para aquellos que no se sometan a los dogmas y decretos del rey del norte, que es el papado. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, el decreto de muerte simplemente es para un remanente que no le rinde pleitesía al papado. Por eso se va a dar el decreto de muerte. Se va a repetir la historia, así como el rey Asuero, incitado por Amán, da un decreto de muerte para los judíos. Así, al final de la historia, el papado dará un decreto en contra de un remanente que Apocalipsis 14 le llama los 144,000, que son los santos que guardan los mandamientos. Y este decreto que va a dar el rey del norte lo encontramos en Apocalipsis 13, versículos 15 al 16. La imagen de la bestia, el aliento se lo dan las hijas, las iglesias protestantes, hermanos. No podemos callar esto, hermanos. Hay que advertir, hay que predicarlo. Quienes dan el aliento a la imagen de la bestia son los protestantes de los Estados Unidos, cuando se unan en puntos comunes de doctrina con la madre, con Roma. ¿Y cuáles son esos puntos de doctrina? 2. La santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Eso va a hacer que los protestantes se unan con el poder civil y religioso de Roma. Interesante. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Quienes dan el aliento a la imagen de la bestia son los protestantes, para que la imagen hablase y hiciese matar. O sea que aquí vemos un decreto de muerte. ¿Va a haber un decreto de muerte? Sí. Lo mismo que dice Daniel 11, 40 al 45. Lean, hermanos. Para que se hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Ya explicamos en otro tema qué significa este simbolismo. Pero es interesante que acá vemos un decreto de muerte idéntico al que dio Nabucodonosor en el valle de Dura por no adorar su imagen que él había levantado. Cuando el rey del norte dé un decreto de muerte a medianoche,
es que Miguel se levanta. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? Cuando el rey del norte dé este decreto de muerte, y será a medianoche. Interesante, hermano. Van a decir los poderes políticos y religiosos, aprovechemos en la noche. Según el profeta Amós y otras referencias del conflicto de los siglos, va a haber un eclipse. Toda la tierra va a estar en oscuridad. Por así que dice a medianoche. El pueblo de Dios está en todo el mundo. El decreto de muerte va a ser para todo el mundo, porque el remanente es mundial. Pero es interesante, hermanos, que esa medianoche es entonces donde Miguel se levanta para libertar a su pueblo. Porque el levantamiento de Miguel, la liberación del pueblo de Dios, tenemos que conectarlo con lo que hace el rey del norte y la bestia cuando da un decreto de muerte. Y ese entonces es donde Miguel se levanta. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1. Esta cita, hermanos, nos presenta cómo el diablo usará nuevamente a Roma, al papado, para perseguir al remanente. Y esto no lo podemos apartar, hermanos, de la predicación de la verdad presente. Esto es verdad presente, hermanos. No lo podemos obviar. Y lo dijo Elena de White, hay que poner supremamente atención al 11º capítulo de Daniel, o sea, Daniel 11, 40 al 45. Hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros es estar preparados para lo que viene, consagrados, aferrándonos a Cristo y su palabra, vivir por fe en este mundo. Este mundo está por colapsar, estamos en las últimas horas de la historia. No estamos poniendo fecha como algunos grupos separatistas que están poniendo fecha, pero sí podemos decir que estamos en los últimos eventos apocalípticos, tal como lo dice el Espíritu de Profecía. Y esta cita que les voy a leer, noten cómo dice, Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1. Lo que está pronto por hacer el papado, noten qué es lo que hará cuando se le sane la herida. Dice, la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, porque estamos en el proceso de cicatrización. Por eso les dije, hermanos, que es ilógico y fuera de contexto decir de que la herida de muerte se le sanó al papado en el año de 1929. Eso se refería a otra herida que había sufrido el papado, porque el papado en la historia ha sufrido 3 golpes mortales, 3 heridas. Pero de la que habla Apocalipsis 13 es la que sufrió en el año de 1798. Por lo tanto, estamos en el proceso de cicatrización. Y cuando se le sane por completo la herida, noten qué es lo que dice. Dice, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará, noten, hermanos, la historia se vuelve a repetir, reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas. Noten, esta es una referencia a lo que dice Daniel 11, 40 al 45. Aunque Elena de White no hable aquí que el rey del norte es el papado, los sabios que usan su cerebro van a saber perfectamente bien de que Elena de White está explicando Daniel 11, 40 al 45 y Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo, y cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Hermanos, la historia se va a volver a repetir. Muy pronto el rey del norte plantará sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. Y muy pronto a la bestia se le sanará su herida de muerte.
y cuando se les sana la herida de muerte, dice que todo el mundo irá en pos de la bestia. Terrible, hermanos. Ahora, es importante que el decreto de muerte que habla Daniel 12:1 se da en el lapso del tiempo de angustia de Jacob. O sea que el tiempo de angustia de Jacob comienza después del cierre de la puerta de la gracia. Y el decreto de muerte se da entre finales de la sexta plaga y la séptima plaga, porque son las plagas que enfurecen a los impíos, así como las plagas enfurecieron a Faraón y persiguió al pueblo de Dios. Todo es paralelo. El decreto de muerte se incluye en el tiempo de angustia de Jacob, porque dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cuál tiempo de angustia? Es el tiempo de angustia de Jacob. La persecución que hizo Esaú contra Jacob es una profecía compacta, lo que pasará con los 144,000 cuando sean perseguidos por el papado y el rey del norte. Por eso es que se le llama tiempo de angustia de Jacob, porque la historia de Jacob es una tipología, así se le conoce en profecía, tipología, porque la historia se repite. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 601, párrafo 3. Conflicto de los Siglos, página 601, párrafo 3 dice: el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas tiempo de apretura de Jacob. Se cita Daniel 12:1 y 2. Porque así ha dicho Jehová. Y también se cita Jeremías 30:5-7. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Dice, esta es una expresión de lamento. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a el tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será liberado el pueblo de Dios, porque ninguno de los 144,000 perecerá, porque nadie podrá perecer, porque de qué le valdría al diablo. Pero recuerden de que antes del cierre de la puerta de la gracia sí van a haber mártires, pero después del cierre de la puerta de la gracia ninguno de los 144,000 van a ser muertos, pero van a ser libertados de las garras del rey del norte. Y noten cómo dice la próxima cita, Conflicto de los Siglos, página 602, párrafo 1, o sea, en la siguiente página, dice: la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de mano de Esaú, se cita Génesis 32, versículos 24 al 30. Representa, ahí está la profecía, cómo se repite, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, que todos sabemos, hermanos, que van a ser los 144,000, porque van a ser los únicos que van a estar vivos en el tiempo del fin. Van a ser perseguidos por el rey del norte y la bestia de Apocalipsis 13. Terrible, hermanos. Según el Espíritu de profecía, el decreto de muerte se va a dar a medianoche. Conflicto de los Siglos, página 619, párrafo 1. Si ustedes quieren conocer más sobre esto, lean el capítulo del Conflicto de los Siglos que se llama La liberación del pueblo de Dios. Ahí se explica cómo el pueblo de Dios va a ser perseguido y se da un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Y dice esta porción del Conflicto de los Siglos, página 619, párrafo 1, dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo de Dios conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente el silencio y la voz disidente y reprensora.
Esto es cuando Miguel se levanta y liberta a su pueblo. Cuando se da el decreto de muerte, a medianoche, es que Dios, Miguel, Cristo Jesús, se levanta para libertar a su pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuándo? Cuando sean perseguidos por el rey del norte y el papado. Pero recuerden, hermanos, que en esta clase al principio dije, vamos a hacer un análisis profundo de Daniel 12, 1 al 2. Acabamos de analizar solamente el versículo 1 de Daniel 12. Ahora falta que analicemos el versículo 2 de Daniel 12. Noten, en este mismo contexto sucede una resurrección especial. Recuerden, hermanos, que esto está pasando entre la finalización de la sexta plaga y la séptima plaga. Aquí Cristo aún no ha venido. Es bien importante que entendamos qué significa el levantamiento de Miguel. Cristo aún no ha venido cuando suceden los eventos de Daniel 12, 1 y 2. Porque estos eventos se dan en el contexto de la sexta plaga, o sea, cuando está por finalizar la sexta plaga e inicia la séptima plaga. Porque lo que liberta a los 144,000 que están en las cárceles y los que han sido perseguidos en las montañas va a ser o va a suceder en el lapso del gran terremoto de la séptima plaga. Es bien importante, hermano. O sea, Cristo a través del terremoto de la séptima plaga liberta a los hijos de Dios que están en las cárceles, que son los 144,000. Pero en este contexto sucede una resurrección especial o parcial que no tiene nada que ver con las dos resurrecciones totales que habla Pablo y que habla Juan en Apocalipsis. Eso ya lo explicamos. No podemos ampliarlos sobre este punto, pero ya lo explicamos. Vayan a mi canal a buscar un tema que se llama Orden Cronológico de los Eventos Finales. Ahí explico más a profundidad sobre la resurrección especial que sucede un poco antes de la venida de Cristo. Y que en esta resurrección especial van a resucitar muchos, no todos. Ahora, es interesante que en este contexto de la liberación del pueblo de Dios sucede una resurrección especial que menciona Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo serán despertados? Cuando Miguel se levante y liberte a su pueblo. ¿Noten? ¿Y cómo lo hace? A través del terremoto de la séptima plaga. Porque ese es el contexto. Aquí no meta la segunda venida de Cristo, porque aquí Cristo aún no ha venido. Esto no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Esto tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia y con la finalización de las 7 plagas. Porque este terremoto que liberta a los 144,000 y que los libera del decreto de muerte del rey del norte se da entre la sexta y la séptima plaga. Será entonces donde sucede una resurrección especial. El terremoto de la séptima plaga hace que muchos justos resuciten y que también resuciten un grupo selecto de impíos que solamente van a ver a Cristo resucitando para verlo y después vuelven a morir para estos impíos para volver a resucitar en la resurrección después de los 1000 años donde les corresponde. Pero en esta resurrección especial, ya lo explicamos en otro tema, aquí estoy haciendo solamente un repaso, en esta resurrección especial, inclusive son millones de adventistas que desconocen esto, no saben ni qué es resurrección especial. Escuché y se supone que son adventistas viejos que conocen profecía apocalíptica, no saben nada sobre esta clase de temas y se meten a predicar temas que desconocen. Pero la resurrección especial, hermanos, es un tema que casi nadie lo conoce en la iglesia adventista. Y, hermanos, estos temas yo los conozco porque me he desvelado, he leído, hermanos. Pero la resurrección especial, hermanos, es parte de las creencias de la iglesia adventista. Es un mensaje que está plasmado en la Biblia y el Espíritu de profecía y que lo amplía también el comentario bíblico adventista. Pero es interesante, hermanos, que en esta resurrección especial resucitan, les voy a explicar quiénes resucitan. Un grupo selecto de justos, que según Apocalipsis 14:13, es un grupo de justos que murieron desde 1844 hasta el último mártir que muera antes del cierre de la puerta de la gracia.
Los que resucitan en esta resurrección especial son los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles desde 1844 hasta los mártires que van a morir. O sea, ningún adventista va a resucitar en la resurrección total que dice Pablo, la primera resurrección. Todo adventista que muera en la fe de este mensaje del tercer ángel tendrá que resucitar en esta resurrección que menciona Daniel 12:2. O sea, Pablo, Juan, Isaías, Malaquías, etc. Todos ellos que murieron van a resucitar en la primera resurrección total cuando Cristo ya haya venido a esta tierra y esté en las nubes. Pero esta resurrección especial que menciona Daniel 12:2 es una resurrección que se va a llevar a cabo entre la finalización de la sexta plaga y la séptima plaga, porque es el mismo terremoto que liberta a los 144,000 de las cárceles, es el mismo terremoto que liberta a los justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles y salen de las tumbas. También sale un grupo selecto de impíos. La Biblia dice son los que lo traspasaron. Dice un grupo selecto, Dios los va a elegir. Solamente van a ver a Cristo en las nubes cuando viene de principio a fin. Lo ven y después vuelven a morir con el resplandor de la venida de Cristo para volver a resucitar en la resurrección segunda después de los 1000 años. Mientras los justos que resuciten en esta resurrección especial se unen con los 144,000 y ven la venida de Cristo de principio a fin. Y se lo voy a demostrar. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo? Cuando suceda el gran terremoto, la liberación del pueblo de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, estos muchos incluye un grupo selecto de justos y un grupo selecto de impíos. Los justos resucitan, que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles y se unen con los 144,000 vivos. Mientras que estos impíos que resucitan en esta resurrección especial solamente resucitan para ver la venida de Cristo de principio a fin y vuelven a morir para volver a resucitar después de los 1000 años, donde les corresponde legalmente. Noten cómo dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 está hablando de la segunda venida de Cristo. Y noten, hermanos, lo que dice. O sea, Daniel 12, versículo 2 y Apocalipsis 1:7 están hablando de lo mismo. Apocalipsis 1:7 dice así, un versículo que lo podemos de memoria, pero que muchos no saben qué significa. Dice, he aquí que viene con las nubes, está hablando de la segunda venida de Cristo. Entiende, hermanos, está hablando acá de la segunda venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Cómo lo va a ver todo ojo? Si Nerón ya murió, Caifás ya murió, el soldado que lo traspasó con la lanza ya murió, esos papas que mataron a los hijos de Dios durante la Inquisición romana ya murieron. ¿Cómo lo van a ver? Tienen que resucitar para que lo vean. Es aquí que viene con las nubes y todos lo verán, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tanto Apocalipsis 1:7 como Daniel 12, versículo 2 están hablando de la resurrección especial. Ahora, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía en el contexto de la liberación del pueblo de Dios en el mismo capítulo, en el conflicto de los siglos. Lean. Noten cuál es el contexto. ¿De qué está hablando la página 620, párrafo 4? Leamos el contexto para que entendamos que acá Elena de White está describiendo lo que está pasando en la séptima plaga con el terremoto. Es una alusión al terremoto de la séptima plaga. ¿Están conmigo? Vámonos primero a la Biblia. Quiero que leamos la Biblia. Apocalipsis 16. Noten lo que dice sobre el terremoto. Que será este terremoto, que a través de este terremoto Miguel liberta a su pueblo, los 144,000. Y este mismo terremoto abre los sepulcros de estos justos que van a resucitar en esta resurrección especial. Apocalipsis 16, leámoslo. Necesito, hermanos, que se conecten conmigo. Apocalipsis 16, noten cómo dice, versículo 18. Dice, está hablando del séptimo ángel, la séptima plaga.
Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto. Noten, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres hayan estado sobre la tierra. Dice que hubo un gran terremoto. Y cuando este terremoto sucedió, ¿qué es lo que pasó? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Se habla de Babilonia. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Noten lo que es este terremoto. Y los montes no fueron hallados. Elena de White está describiendo ahora lo que dice la 7ª plaga. Notemos lo que dice Conflicto de los Siglos, página 620, párrafo 4. Por eso es que les digo, hermanos, que el libro Conflicto de los Siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis. Y dice la cita: esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Está describiendo el terremoto, noten. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres hayan estado sobre la tierra. Y cita Apocalipsis 16, 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Noten que está describiendo el terremoto de la 7ª plaga. Y las rocas quebrantadas se esparcen sobre todo lado. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Esto es lo que produce el terremoto, es un tsunami. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Esto es lo que hace el terremoto. Provoca un tsunami. Y noten lo que hace. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos se volvieron como Sodoma por su corrupción. Son tragados por las enfurecidas olas. Este es un tsunami mundial, un terremoto, un catástrofe mundial. Este es un cataclismo mundial. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Se cita Apocalipsis 16, 19, en referencia a la 7ª plaga, porque es en la 7ª plaga que sucede este terremoto. Y dice: pedriscos grandes, cada piedra como el peso de un talento. Se cita ahora Apocalipsis 16, 21, en referencia a la 7ª plaga. Hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo. ¿El qué dice? Las cárceles se abren. El terremoto de la 7ª plaga hace que las cárceles donde están presos los 144,000 salgan de las cárceles, son libertados. Porque Miguel está libertando a su pueblo. Porque eso significa el levantamiento de Miguel. Noten, los muros de las cárceles se parten de arriba abajo. Y los libertados, los hijos de Dios, que habían sido apresados por su fe, salen. ¿Quiénes son? Los 144,000. Porque el decreto de muerte quedará el rey del norte y la bestia se dará por este remanente, que son los 144,000, que son los santos que guardan los mandamientos. ¿Está conmigo? Ahora, en este contexto de este terremoto, sucede esta resurrección especial que dice Daniel 12, versículo 2. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hermano, aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí Cristo aún no ha venido. En la 7ª plaga aún Cristo no ha venido, hermanos. Lee el contexto. Está hablando de una resurrección especial o parcial que sucede antes de la venida de Cristo. Los sepulcros se abren. ¿Cómo se abren? Por el gran terremoto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Se cita Daniel 12, versículo 2. Ahora, noten quiénes son los que van a resucitar. Hay dos grupos que van a resucitar en esta resurrección especial. ¿Quiénes son? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley, los que le traspasaron. Y cita Apocalipsis 1:7. ¿Quiénes son estos que lo traspasaron? Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Hermanos, estos impíos solamente resucitan para ver a Cristo en su venida y vuelven a morir para resucitar después de los 1000 años. Una resurrección especial que está incluida en la liberación del pueblo de Dios en el levantamiento de Miguel. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Si ustedes quieren esta información, hermanos, escríbanse, contáctense conmigo. Yo les voy a mandar esta información. Tengo una información masiva. Hermanos, dedicamos un estudio profundo a esta clase de temas para venir a dar material sólido, para que ustedes crezcan en conocimiento. Hay de ustedes, hermanos, que no aprecian este material. Hay muchos hermanos que se ponen a roncar y a dormir a la hora de estar escuchando estos temas. ¿Cómo van a aprender? Si esto es un tema sólido y profundo. Pónganse atentos, pongan atención si quieren crecer en conocimiento. Comentario bíblico adventista, noten cómo amplía Daniel 12, versículo 2. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burladamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Se cita Conflicto de los Siglos, página 695, pero en realidad en el libro virtual está en la página 620. Pero el capítulo se llama La liberación del pueblo de Dios. Hermanos, hay una promesa para todos aquellos hijos de Dios que mueren creyendo en este mensaje del tercer ángel. Esto lo encontramos en Apocalipsis 14. ¿Saben por qué se dice esto? Apocalipsis 14, versículo 13. El contexto es los mensajes de los tres ángeles. Dice así: y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante. ¿Qué es aquí en adelante? Aquí vemos un factor tiempo. De aquí en adelante es un énfasis al momento desde que se empezó a proclamar los mensajes de los tres ángeles. Y los adventistas sabemos que fue desde 1844. O sea que los justos que resucitan en esta resurrección especial son los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Por eso es que se dice de aquí en adelante, porque hay una bienaventuranza. ¿De qué se trata esta bienaventuranza? Porque tendrán este privilegio, igual como los 144,000, de ver la venida de Cristo de principio a fin. Mientras que los que resuciten en la resurrección total que habla Pablo, lo van a ver cuando Cristo ya esté en las nubes. Muy diferente. Y dice la profecía: y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, o sea, apoyo, quiere decir, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay una bienaventuranza para los que mueren bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Hermanos, hemos explicado lo mejor que pudimos Daniel 12, 1 al 2. Hermanos, lo importante de esto, hermanos, es que nosotros seamos fieles al mensaje, que podamos perseverar hasta el fin, para que podamos formar parte de esta resurrección especial. Si morimos creyendo en este mensaje y si estamos vivos, vamos a formar parte de los 144,000. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido para que no solamente podamos crecer en teoría, sino también espiritualmente. Creer por fe que muy pronto Jesús vendrá y que Dios libertará a su pueblo de lo que el diablo quiera hacer al pueblo de Dios. No podrá vencer al pueblo de Dios porque Cristo es su capitán. Dios te bendiga, hermanos. Gracias porque estuviste atento a este mensaje y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar
para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por este conocimiento que le ha dado a la Iglesia Adventista el séptimo día. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para que podamos serte fiel. Y si morimos, ser parte de la resurrección especial. Y si vivimos, ser parte de los 144,000. Gracias, Padre, por este mensaje de verdad presente. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes y que puedan repasar toda la información. Y si algo no quedó claro, pueden comunicarse conmigo. Yo les voy a enviar más material sobre esta clase de temas. Dios les bendiga.